Audio Jungle. Entrevista número 1. Primera pregunta. ¿Considera que las videoconferencias pueden ser un complemento eficaz para los modelos educativos convencionales? ¿Y por qué? Bueno, sí considero que sea un complemento eficaz porque actualmente con esto del coronavirus, todo lo vimos por el computador, fue todo por videollamadas, videoconferencias y es importante tener esto en cuenta porque no nos atrasamos, sino de que al contrario evolucionamos más con esta nueva metodología. Ok, segunda pregunta. ¿Cuáles acciones considera usted que en su institución contribuyen a fomentar la igualdad de género? Bueno, yo considero que actualmente ya no hay restricciones para niños ni niñas en cuanto a cómo vestirse ni nada de eso, sino de que más bien las instituciones actualmente apoyan a los niños a que se identifiquen más como ellos quieran ser. Y eso los ayuda a ellos y contribuye mucho en la igualdad de género. Ok. Tercera pregunta. ¿Cuáles cree usted que son las competencias tecnológicas que debe adquirir un estudiante de educación superior? Bueno, actualmente yo considero que primeramente tienen que aprender a usar Word, Excel, a utilizar Meet, las aplicaciones estas como para videoconferencias, todos son muy importantes. Ok. Cuarta pregunta. ¿Qué acciones considera usted que contribuyen a una educación de calidad en la época actual? Bueno, considero que actualmente una educación de calidad es que el docente haga llegar el mensaje a los estudiantes y que no solamente quede como en la clase, sino que aclare sus dudas, se identifique más con el estudiante, lo ayude a mejorar, básicamente eso. Ok. Quinta pregunta. ¿Cómo cree usted que se percibe la figura del maestro en la nueva era tecnológica? Bueno, yo creo que se percibe de manera positiva porque actualmente muchos maestros, aunque no sabían usar mucho los computadores o las aplicaciones para videoconferencias, aprendieron al hecho de que incluso hasta muchos han mejorado en su método de enseñanza gracias a estas videoconferencias y esta era actual de la tecnología. Bueno, muchísimas gracias. Con esto ya terminamos la entrevista y nuevamente agradezco tu participación. Que tengas una excelente semana. Bueno, igualmente, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Entrevista número 2. Bueno, 5 preguntitas como te dije. La primera, ¿considera que las videoconferencias puede ser un complemento eficaz para los modelos educativos convencionales? ¿Y por qué? Yo creo que sí son un complemento. Yo creo que las videoconferencias tienen herramientas que quizás no se tienen al momento de una conferencia en persona. Y yo creo que esas herramientas pueden ayudar mucho en el estímulo de esa conferencia, de esa videoconferencia. Ok, gracias. Segunda pregunta. ¿Cuáles acciones considera usted que en su institución
contribuyen a fomentar la igualdad de género? Yo Te creo repito, que... te repito la pregunta. Ok, ok. Sí, sí, por favor. ¿Cuáles acciones considera usted que en su institución contribuyen a fomentar la igualdad de género? Mm, Yo creo que la institución escucha y como que invita a participar a todos. Yo creo que ya esos tiempos de que la mujer como que ya no- como que no participa, como que ya se acabó y ya ahora la mayoría de las instituciones eh, y tratan de, ¿cómo sería la palabra? De tener esa inclusión. Eh, yo creo que mi institución escucha e intenta ser equitativo con todo. Ok, cuarta pregunta, tercera, perdón. La tercera. ¿Cuáles cree usted que son las competencias tecnológicas que debe adquirir un estudiante de educación superior? Repito, cu- Competencias. ¿cuáles cree usted que son las competencias tecnológicas que debe adquirir un estudiante de educación superior? Bueno, yo creo que está el análisis, está, también debe tener la capacidad de diseñar y creo que también desarrollar. Hablamos de competencias tecnológicas. Mm, Competencias tecnológicas. ¿Podría explicarme, porfa, no sé, un ejemplo? O sea, cuando hablamos de competencias, son las capacidades que tú tienes, ¿cierto? Pero si hablamos de competencias tecnológicas, hablamos exclusivamente de esas capacidades o conocimientos que tienes que tener relacionados con la tecnología. ¿Cuáles de esas competencias con la tecnología debe adquirir un estudiante de educación superior? ¿Cuáles crees tú que es importante que un estudiante de educación superior eh, posea esas competencias tecnológicas? Por eso, bueno, me faltó quizás el complemento. ¿Cuál dije? Análisis. Bueno, analizar, no sé, los datos, data, creo que se llama data. em, diseñar una web, diseño de web y, y, no sé, desarrollar softwares. Ok. Bueno, cuarta pregunta. ¿Qué acciones considera usted que contribuyen a una educación de calidad en la época actual? Bueno, yo creo que para una educación de calidad los directivos o los que estén a cargo deben ponerse en el lugar del alumno, analizar sus necesidades, los estímulos que necesitan para que ya los estudiantes no vayan al colegio porque le toca o porque la mamá los regaña, sino que encuentren, bueno, que canalicen esas necesidades de los estudiantes y brinden soluciones para que el estudiante se sienta motivado a ir a ir a esa institución a estudiar. Ok. Quinta y última pregunta.
¿Cómo cree usted que se percibe la figura del maestro en la nueva era tecnológica? ¿Cómo así? Repito, ¿cómo cree usted que se percibe la figura del maestro en la nueva era tecnológica? O sea, ¿cómo ven los estudiantes al maestro ahora en esta nueva era de la tecnología? Bueno, yo pienso que no solamente ahora, sino siempre, el profesor se ha visto como un guía, como alguien ¿cómo es la palabra? O sea, es alguien fundamental en el proceso de aprendizaje. Y más que todo como un guía y eso. Ok, bueno, muchas gracias. Con esto terminamos la entrevista y nuevamente agradecemos su participación. Que tenga una excelente semana. Ok, igualmente. Entrevista número 3. Listo, ya inició la grabación. El objetivo de la encuesta es analizar las prácticas pedagógicas mediadas por las TIC que se emplean para abordar los objetivos de desarrollo sostenible 4 y 5 en la educación superior. Está dirigida a docentes y estudiantes de educación superior. Nos vamos a demorar como 10-15 minutos máximo. Vale. Bueno, primera pregunta. ¿Considera que las videoconferencias pueden ser un complemento eficaz para los modelos educativos convencionales? ¿Y por qué? Bueno, yo pienso que sí puede ser una buena herramienta, ya que cuando manejamos este tipo de plataformas virtuales, se agilizan mucho los procesos de presentación de proyectos. Bueno, y esto también ayuda no solamente a, a buscar una mejor forma de presentarlo, sino que en estas conferencias, cuando son presenciales, muchas veces se necesita recurrir al lugar en donde se van a desarrollar, por lo que fácilmente se pueden implementar desde casa, ya que serían de manera virtual. También pienso que, como había dicho antes, es mucho más explicativa. O sea, siempre tiende como que a buscar una manera mucho más fácil de explicarla con las herramientas tecnológicas que tenemos ahora. O sea, es mucho más eficaz tratar de utilizarla y entenderlas más fácil. Ok, gracias. Segunda pregunta. ¿Cuáles acciones considera usted que en su institución contribuyen a fomentar la igualdad de género? Bueno, digamos que nosotros estamos actualmente en un mundo bastante globalizado en el que cualquiera puede expresarse. Entonces, en este caso, la universidad, ¿qué hace? No toma acciones en contra como tal de aquellos que expresan una libre expresión acerca de sus ideales, pero sí fomenta a el uso no como tal de la misma, sino como que de que sea más que todo respetuoso. Vemos miembros de las comunidades LGBTI, hay diversificación de religiones, lo que nosotros claramente de siempre tiene ciertos rasgos, para identificarlo, pero como tal, acciones que tome la universidad es el de brindarle a estas personas que tengan su libre expresión, abogando que los demás deben ser respetuosos con ellos, puesto que cada quien es libre de seguir
sus ideales y ponerlos en práctica siempre y cuando no se esté perjudicando la, la diversificación pública en este ambiente. Es que no te entendí la última parte. ¿Me puedes repetir? Dijiste sus ideales. O sea, cuando las personas se identifican ya sea con un género, con una religión, con una costumbre, algo que sea muy de ellos, muy innato, digámoslo de esa manera. O sea, la universidad, la acción que toma o la postura que ellos adoptan es el respetar el libre espacio de esas personas. ¿Y cómo lo hace? Fomentando en el que la que ellos expresarse, eso es como una libre expresión de ellos, el entonces yo pienso que opta por una buena idea a la hora de crear un ambiente en el que es indiferente de la religión. Bueno, esta es la tercera pregunta. ¿Cuáles cree usted que son las competencias tecnológicas que debe adquirir un estudiante de educación superior? ¿Cuáles cree usted que son las competencias tecnológicas que debe adquirir un estudiante de educación superior? Competencias tecnológicas. Sí. Bueno, partamos del hecho de que la tecnología siempre la estamos usando en pro a contribuir a un desarrollo. Es necesario pues que se implementen estos recursos, puesto que un estudiante de educación superior necesita más que todo apropiarse de estas herramientas, porque no solamente van a hacer eficaz su aprendizaje, sino lo que van a enseñar. Nosotros vemos profesores practicantes, estudiantes recién egresados, que, que vienen de pronto de un modelo no tradicionalista, porque digamos que en los últimos años se han venido implementando recursos bastante sostenibles que ayudan al desarrollo del aprendizaje. Y es como que orientarlos a eso, que ellos puedan implementar herramientas tecnológicas que faciliten lo que ellos quieran transmitir, lo que ellos quieran enseñar. A veces, o sea, por ejemplo, en mi caso, como docente de formación, nosotros no tenemos como tal un dominio de todas esas herramientas tecnológicas, pero como tal llegará un punto en el que para avanzar junto con la tecnología tendremos que avanzar nosotros mismos y tener la disposición de aprender a utilizar estos recursos, puesto que son bastante eficaces en el aprendizaje. También, ¿cómo es que se llama? No solamente para nosotros, sino que nos facilita el transmitirle algo a un estudiante. Nosotros aprendemos con ello y a la vez lo enseñamos, lo ponemos en práctica para hacerlo mucho más efectivo. Ok. Cuarta pregunta. ¿Qué acciones considera usted que contribuyen a una educación de calidad en la época actual? Bueno, partamos por un punto y es que digamos que la sociedad a nivel general, en especial la que está ligada a los jóvenes, vive en un mundo demasiado como porque se viralizan cosas en redes y se les da mucha importancia. Entonces, en vista de ello, ¿qué busca con los estudiantes para brindarles una mejor atención, una mejor educación de calidad? ¿Qué pasa? Muchas veces se pierde tiempo en redes viendo cosas que son irrelevantes, no son necesarias,
Y esto, de cierto modo, a veces también, digámoslo de una manera un poco grotesca, entorpece al estudiante, puesto que se está dedicando mucho tiempo a cosas que no son tan relevantes. Cuando hay de por medio un proceso riguroso de estudios que ellos deben seguir para, obviamente, convertirse en profesionales. Entonces, digamos que ahí entra en juego la institución de jerarquizar esas medidas evaluativas, esas medidas de brindar una educación de calidad para tratar de mantenerlos más tiempo concentrados en las actividades y que se desenfoque un poco de las desatenciones que se encuentran en el mundo y brindarle todas esas capacidades, todas esas posibilidades y en donde ellos puedan ver todo lo positivo que se pueda adquirir de una educación bastante jerarquizada. En este caso, en instituciones, para verlos a ellos en su desarrollo es esencial, puesto que no lo hacen con el propósito de solo por molestar, de dejarles más trabajo, sino para que ellos comprendan la importancia que es su propio desarrollo para su vida. Y la intención de que darles más calidad es como que darles más trabajo, darles más pesares, más estrés, no, todo lo contrario. Darle una educación de calidad fortalece mucho más el vínculo del estudiante en querer aprender una educación bastante eficaz. Ok, última pregunta. ¿Cómo cree usted que se percibe la figura del maestro en la nueva era tecnológica? Ya que de por sí se le veía como un eje central en el proceso de formación, se tiene también esa percepción de que un docente es una persona con un conocimiento no solamente en lo que es especialista, en el campo en que se desenvuelve. Prácticamente los docentes hoy en día manejan un sinfín de herramientas tecnológicas que ya uno no solamente puede decir que son profesionales en una ramificación en la que se formaron, sino que también tienen dominio de otras herramientas que eso, de cierto modo, o sea, los hace como que mucho más interesantes a sus capacidades de querer impartir una clase. Eh, con esto en mente ya uno puede tener una concepción un poco diferente del docente, no es como años atrás, que no usan tableros digitales, cómo se utilizan programas en línea para realizar mejores los trabajos, para explicarlos. Se usan plataformas para hacer encuentros virtuales que son bastante útiles a la hora de dar una clase. Y entonces eso ha cambiado un poco la visualización de que el maestro es como que muy regido a lo que él sabe, sino que también está inmerso en ese mundo tecnológico para hacer las cosas un poco más fáciles, digamos, de querer enseñar. Listo, muchas gracias. Con esto ya culminamos la entrevista y nuevamente te agradezco por la participación, por sacar el tiempo y que tengas una exitosa semana. Ok, bueno, muchas gracias. Gracias a ti. Entrevista número 4. Bueno, vamos a realizar una entrevista semiestructurada de 5 preguntas. El objetivo es analizar las prácticas pedagógicas mediadas por las TIC que se emplean para abordar los ODS 4 y 5 en educación superior. Va dirigida a docentes y estudiantes de educación superior. Más o menos serían de 10 a 15 minutos que tardaremos. Primero que todo, de acuerdo con la Ley de Protección de Datos Personales de Habeas Data, te pregunto, ¿me autorizas que grabemos la entrevista? Sí, claro, no hay ningún problema. Gracias. Bueno, agradezco tu participación y la disponibilidad de tiempo para hacer esta encuesta. Primera pregunta. ¿Considera
que las videoconferencias pueden ser un complemento eficaz para los modelos educativos convencionales y por qué? Te repito. No, espérame, estoy pensando. ¿Consideras que las videoconferencias, dijiste? Sí. Ajá. Complemento eficaz para los modelos educativos. Ok, bueno. Pues yo sí considero que las videoconferencias pueden complementar, ¿verdad? Digamos como los modelos educativos convencionales. Sin embargo, tocaría ver si un profesor que realmente sigue como al pie en este tipo de modelos convencionales lo permite, pero en caso de que se logre pues permitir el uso de este recurso, de esta herramienta, pienso que sí puede complementar de manera muy eficaz porque pues nosotros nos hemos dado cuenta que las videoconferencias nos permiten recortar distancias, nos permiten, por ejemplo, poder tener acceso a, por ejemplo, a personas que pueden tener una información valiosa, pero por ocupaciones, ¿cómo te digo? Por no encontrarse en el mismo lugar de nosotros, ¿verdad? A veces no podemos tener acceso a ellas. Sin embargo, con las videoconferencias nosotros pudiéramos no tener límites de lugar, límites de tiempo tampoco, y le permitiríamos pues a los estudiantes poder tener acceso a todas esas cosas que quizás están lejos de ellos. Y además le permitiría también a los estudiantes que en algún momento dado, si tienen algún problema, digamos, para asistir, para llegar al lugar donde se tendría que realizar de manera presencial cualquier actividad, nos permitiría poderla llevar a cabo sin estar todos en el mismo lugar. Ok. Segunda pregunta. ¿Cuáles acciones considera usted que en su institución contribuyen a fomentar la igualdad de género? Ok, acciones que contribuyan a fomentar la igualdad de género. Listo. Bueno, pues yo pienso que... Espérame, ¿cuáles acciones considera? O sea, son acciones que ya se estén llevando a cabo en la universidad. Sí, cosas que yo haya podido evidenciar que ya estén llevándose a cabo en la universidad. Sí. Listo. Para mí, por ejemplo, el hecho de que no nos limitemos a que tal o tal asignatura la debe dar una mujer o la debe dar un hombre ya de salida, nos muestra que estamos trabajando en pro de la igualdad de género, ¿viste? Porque al momento de tú presentarte para una entrevista, por ejemplo, cuando vas a trabajar en la universidad, en el caso, la universidad donde yo trabajo, que es la Universidad del Atlántico, en ningún momento, por ejemplo, está establecido de que solamente las mujeres pueden dar francés, por ejemplo, o solo los hombres pueden dar la asignatura de inglés o alemán. Es un campo abierto. ¿Sí? Si estás preparado, simplemente no te preguntan si eres mujer o hombre o no lo tienen en cuenta, sino que tienen en cuenta pues obviamente la preparación que debes tener o los estudios necesarios para poder ser docente de la universidad. Lo mismo sucede, por ejemplo, con los estudiantes, o sea, por méritos propios ellos pueden ingresar a la universidad, por cómo le fue en el examen, ¿viste? No se trata de que deben haber más mujeres o deben haber menos hombres o más hombres y menos mujeres, sino que por méritos propios los estudiantes pueden entrar a la universidad. Y pues siento que como docente ya cada uno dentro de su aula, el hecho de poder delegar responsabilidades a los estudiantes sin importar su género también nos muestra que tanto los chicos y las chicas están aptos para hacer las cosas que nosotros como docentes necesitamos dentro del aula y y nosotros no acostumbramos como a decir esto lo pueden hacer solo las chicas o esto solo los chicos. ¿Sí? Delegamos responsabilidades sin importar el género. No sé si de pronto como que soy clara en lo que digo. Sí, perfecto. Listo. Bueno, ahora viene la tercera pregunta. ¿Cuáles cree usted que son las competencias tecnológicas
que debe adquirir un estudiante de educación superior? Competencias tecnológicas. Ok. Un estudiante de educación superior, y pues específicamente en el caso, por ejemplo, yo trabajo en licenciatura, considero que los futuros docentes, futuros profesionales en lo que tiene que ver con la formación, con la educación, deben aprender, primero que todo, deben aprender que hoy en día las TICs son fundamentales para desarrollar los procesos educativos, es decir, que hoy en día, digamos como la globalización nos demanda a nosotros como docentes poder utilizarlas como mediadoras de nuestro proceso de educación. En ese orden de ideas, pues considero que los estudiantes, por lo menos, o sea, como que competencias básicas de un estudiante debe obviamente aprender a manejar un computador, y siento que eso es básico. Aprender a manejar un computador, aprender a manejar una tablet, aprender a manejar un teléfono, utilizándolo obviamente como recurso educativo, ¿viste? Como aprender a canalizar y a buscar dentro de esos artefactos qué me puede servir a mí para utilizarlo en mi clase. Y aparte de eso, no solamente se trata de manejar un computador y digamos, también aprender a manejar como tal la red, la internet, y mirar las páginas web, cómo hacer un blog. ¿Cómo puedo yo utilizar, por ejemplo, un blog para compartir mi experiencia? ¿Cómo hago yo para visitar y valerme de la experiencia de otros compañeros que también son compartidos a través de blogs? Y comenzar a utilizar las herramientas que ya están establecidas, pero que yo también puedo crear, porque digamos, los estudiantes o los futuros profesionales no solamente se deben conformar con que descargo, por ejemplo, una diapositiva que habla de tal tema. Por ejemplo, un profesor de francés, te pongo el caso, pero siempre lo aterrizo como a lo que yo hago. Un profesor de francés no solamente se va a limitar a, un futuro profesional se va a limitar a descargar X o Y material del tema que yo necesito, no sé, del verbo ser o estar, sino que también debe ser capaz de poder crear sus propias herramientas utilizando la tecnología. Entonces, por ejemplo, sería fundamental que ellos puedan aprender a manejar sitios web donde tú puedas crear tus propias diapositivas, no solamente conformarse, por ejemplo, con PowerPoint, y además aprender a utilizar plataformas educativas que permitan el intercambio con sus futuros estudiantes. Ok, gracias. Ahora vamos por la cuarta pregunta. ¿Qué acciones considera usted que contribuyen a una educación de calidad en la época actual? ¿Qué acciones podrían contribuir contribuyen a una educación de calidad en la época actual? En la época actual. Ok, bueno, personalmente considero que desde lo que tiene que ver como de la administración de los establecimientos educativos, debemos ser conscientes que para nosotros poder tener una educación de calidad, bueno, necesitamos docentes formados, docentes formados para poder formar docentes que amen, o sea, pienso yo, es necesario tener en nuestras instituciones educativas docentes que amen ser docentes, que se apasionen por la profesión, es decir, que hayan escogido esa profesión por vocación. Para mí eso es fundamental. ¿Qué tipo de docentes estamos teniendo en nuestras instituciones? 1. 2, llevar también a que haya un compromiso por parte de las instituciones y la administración en cuanto a los recursos que se tienen disponibles para que ese docente, ¿verdad?, pueda utilizar en su clase recursos que faciliten el aprendizaje, porque una educación de calidad para mí también está muy amarrada al hecho de que tanto nosotros tenemos para darle a nuestros estudiantes, y a veces nos quedamos cortos, no porque el docente no sepa o no pueda, sino que muchas veces en las instituciones nos faltan muchos recursos. Para mí, dentro de la educación de calidad, también está obviamente en el caso de
en el caso de las universidades, también está como que el compromiso también de los mismos estudiantes que se están formando. Y a ver qué otra cosa, no dejarle de verdad la responsabilidad solamente al profesor, sino que pensemos en que es un trabajo conjunto, ¿viste? Es un trabajo conjunto, docentes, estudiantes, pero también administrativos. Ok, gracias. La última pregunta. ¿Cómo cree usted que se percibe la figura del maestro en la nueva era de la tecnología? Ok, bueno, o sea, cómo nosotros vemos al maestro hoy en día, va a ser cierto. Sí, en la era de la tecnología. En esta era de la tecnología, listo. O sea, yo creo que nosotros nos ven, si me tocaría de pronto como mirar de afuera, verme de manera externa, a nosotros nos ven como, ¿cómo te digo? O sea, no, es que no sé bien cómo responder esto. Porque es que creo que no sé si con eso respondería la pregunta o me iría a otro lado. De todas maneras voy a decirlo y cualquier cosa pues tú me dices si me estoy yendo fuera de la pregunta, ¿vale? Y me ayudas como a direccionar, ¿vale? Ok. Bueno, yo pienso que al maestro, primero que todo se le percibe hoy en día como alguien que se adapta o que le toca adaptarse rápidamente. Sí, porque sabemos que de todas maneras hemos pasado como de una época a otra en la que nos hemos visto al principio obligados, pero que ahorita gozamos de poder utilizar la tecnología o las TICs en nuestras clases. Entonces como que se ve eso como alguien que debe adaptarse y que lo logra hacer, que se adapta fácilmente a los cambios. Y además, al maestro hoy en día se le ve como alguien que sabe manejar la tecnología, que sabe tomar esos recursos tecnológicos para llevarlos a la clase, porque ya nos ha tocado aprender y bueno, ya hemos llegado a ese momento de manipularlos y yo creo que nos pueden ver así, ¿sabes? De afuera nos pueden ver como que son aquellos que han logrado, ¿cómo se llama esto? Tomar los recursos y utilizarlos y adaptarlos para sus clases. Entonces, no sé si con eso respondí a tu pregunta o me fui a otro lado. Sí, sí, está muy bien. Bueno, ya con esto culminamos la entrevista y nuevamente te agradezco por la participación y que tengas una linda semana, un lindo fin de Ay, semana. gracias. Muchísimas gracias, tú también, y bueno, con mucho gusto. Que pases buena noche.